Qué bueno que te conectaste para ver este podcast. Estoy muy emocionada porque hoy tengo conmigo a una persona que es muy respetada en la industria de la belleza. Ella es Gabriela Boll, consultora de salones de belleza, una experta en lo que es la coordinación, la administración de los mismos. Ella también organiza viajes profesionales con estilistas, con dueños de salones, para darles una visión más amplia de lo que es este rubro. Y hoy viene a compartirnos sobre la innovación en los salones de belleza. Así que bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Julia. Un placer estar contigo nuevamente y con toda tu audiencia. Sabes que los videos contigo han tenido muchísimas vistas, reproducciones. ¿Por qué será? Yo creo Debemos que dar tiene, contenido interesante. yo creo que sí, de verdad. Yo creo que son dos cosas en particular. Una, que los dueños de salones y los estilistas siempre están con mucha expectativa de lo que tú vas a decir, porque ya tienes muchos años en la industria, porque has trabajado de la mano de ellos y también porque tienes una manera de explicar las cosas muy aterrizada y creo que eso también ayuda. Así que Gracias. por eso es tu tercera vez en el podcast y desde ya agendemos la cuarta. Te agradezco, no, realmente te agradezco la posibilidad de poder llegar a más personas. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De poder dar información, de darle herramientas al sector, que es el sector Ujú. de la belleza profesional, que además es muy amplio porque hay muchos profesionales que viven de él y que además son apasionados por ese tema, ¿no? Así es, y hay tantas oportunidades. Estábamos conversando de que una de las ventajas que tenemos nosotras es que como no estamos con un salón, o sea, no somos dueñas de un salón, tenemos amplitud a ver los diferentes situaciones, adversidades, oportunidades también. ¿Y qué es lo que nos traes tú el día de hoy sobre eso? O sea, dame una novedad, algo que de repente pueda llevarse nuestra audiencia hoy y decir, oye, mira. Eso creo que sí funcionaría para mí. Bueno, yo a estas alturas ya puedo hacer un análisis a lo largo del tiempo, ¿no? Porque cuando uno está tanto tiempo en un sector específico, va viendo la evolución, el desarrollo e incluso logras ver lo que se viene. En mi Ajá, caso, bueno, lo puedo hacer también porque viajo mucho y eso me permite siempre estar viendo novedades, ¿no? Estar como una esponja observando, mirando, visitando para luego traer esas ideas acá me y tratar de encanta. adaptarlas, ¿no? Esa es la idea. Y en realidad lo que yo he venido analizando es que en el pasado y en el presente solemos desarrollar en el salón cosas similares a nuestros colegas. O sea, nos sentimos en nuestro lugar seguro mientras hagamos lo mismo que hacen los demás. Y yo les propongo que hagamos exactamente lo contrario, que es hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es diferenciarnos y no mimetizarnos o igualarnos y encontrarnos en una maraña de salones de belleza que ofrecen una misma decoración, un mismo tipo de servicios, las mismas herramientas, en fin, el mismo tipo de atención. Lo que buscamos hoy día es ser diferentes. Ser disruptivos, como dices Exacto, tú. romper esquemas. Entonces, no tengamos miedo. A veces tenemos un poco de miedo, incluso cuando les brindo asesorías y les digo, mira, yo acabo de ver esto en otro país o en otro sector que no tenga nada que ver con la peluquería, ¿por qué no pruebas? Al principio se animan, pero luego es como que les da miedo, ¿no? Pero a mí miedo me da seguir haciendo lo mismo. ¿Por Wow, qué? Porque eso no te permite crecer, porque de repente los demás que están entrando al sector, que de hecho es un sector que recibe permanentemente nuevos emprendedores, estilistas nuevos que abren nuevos salones, vienen con nuevas ideas y a veces son hasta más creativos, ¿no? más Vienen, arriesgados. exacto, y el que viene ya con 20, 30 años trabajando de una manera le cuesta cambiar. Ujú. Entonces, tenemos que llevar cursos, tenemos que de alguna manera viajar, observar. Por ejemplo, en los viajes, y acabamos de regresar de Brasil, un viaje, Y ya te preparas para el próximo. sí, ya estamos en 15 días viajando a Europa, a un Wow. curso, a una feria, en fin, va a ser, ya con eso cerramos el año y empezamos más bien a proyectar nuevos viajes. Pero en realidad, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en los viajes es visitar salones, y eso es Wow. algo obligatorio. O sea, el viaje no es solamente para qué lindo paseo, el curso de corte, de color, la O a la feria, feria, que ajá. también es muy importante por las novedades, por los cursos que hay en la feria, sino también es
necesario visitar salones de belleza, pero no mirarlos, sino sentarnos y convertirnos en clientes en ese momento y ser atendidos por un estilista español, mexicano, brasilero, argentino, y de alguna manera hacer algún vínculo, aprovechar para hacer unas pequeñas grabaciones, ya que estoy pagando mi servicio en ese momento, y observar, ¿no? Y ponerme Claro. del otro lado. Entonces, de pronto hay cosas, por ejemplo, en Colombia pude visitar un salón que empezó a desarrollar Con este, Alex Patiño, exacto, ¿no? con Alex Claro, sí, Patiño. yo vi la entrevista. Empezamos a desarrollar, perdón, Alex Patiño fue uno de los entrevistados y también hubo otro salón. Ambos ya están desarrollando mucho el tema de los tratamientos capilares, el tema de la tricología, La como el, salud capilar, exacto, la ¿no? salud capilar y el bienestar. Pero Bienestar. uno de los salones desarrolló tan fuerte esa área que ya se ha visto obligada a abrir un salón aparte solamente de bienestar. Es decir, Wow, ya ahí no hay sillas, ya no hay lavacabezas, digamos, verticales o inclinados, sino totalmente horizontales. wow. Entonces tú entras y es un spa capilar. Ya no hay el mix, digamos, ¿no? De donde tú puedes mezclar un poco el sistema antiguo y vendes tratamientos, ¿no? En un lavacabeza donde están sentados como yo, y inclinas un poquito la cabeza hacia atrás. No, ya es un lugar donde el personal susurra, no habla, donde la música tiene otra tonalidad, donde probablemente no vas a escuchar secadoras, pero donde vas a trabajar muy fuerte lo que son tratamientos capilares, masajes, y no solamente cabello, cuero cabelludo, sino cuello, zona cervical, hombros y toda esta parte, digamos, de acá para arriba. Wow. Entonces, ya estamos viendo eso de una manera mucho más agresiva, más Mucho más real, intencional. más concreta, exacto. Claro. Y es un éxito. Y obviamente el ticket promedio es mucho más alto, porque mientras están haciendo un tratamiento capilar, también la persona está con una mascarilla y al mismo tiempo se le está haciendo reflexología. Entonces va sumando servicios, pero van vinculados a una necesidad que está creciendo mucho en el mercado, que es la necesidad no solo de salud capilar, sino de bienestar. Y trabajas Completo. cuerpo y espíritu. Wow. Entonces la persona, digamos, empieza a sentir relajación, la música, cromoterapia, Aromaterapia. aromaterapia, ¿no? Y empieza a entrar en un estado de relajación profunda, pero al mismo tiempo obviamente estás trabajando cuero cabelludo, la fibra capilar, etcétera, pero todo eso tiene un costo mucho mayor porque ya te estás ahorrando la cita con el psicólogo, por ejemplo. El masajista El también. masajista, exacto. Claro, Entonces, es un todo. esa es la idea de vender combos potentes, ¿no? Y obviamente que también te dan posibilidad de tener un impacto mucho más fuerte, ya no solamente a nivel superficial, sino interno, interior, ¿no? Y mira cómo cambian las cosas en realidad con todo lo que me estás diciendo. Yo pienso en cómo se vendían los tratamientos de manera tradicional anteriormente, que era como que prácticamente empujarle el tratamiento a la clienta o de repente la persona que estaba en la cabeza es un poco incómoda de tener que venderle el tratamiento y se aplicaban como técnicas de ventas para que la persona pueda aceptar lo que le estás vendiendo, pero con lo que tú nos comentas, ya la clienta va predispuesta, va buscando exactamente eso. O sea, ya entiende el valor, Exacto. ya quiere la experiencia y cuando lo disfruta una vez quiere volver y además que el resultado también en un cabello hidratado, brillante, sedoso, lindo, todo se complementa y ya no tienes que tener tanto esfuerzo en venderle algo, sino que ya Y, entienden el y valor. si te das cuenta, esto ya se veía venir con el tema de, digamos, de la percepción que tiene el cliente de cuidar su cuerpo, ¿no? De cuidar su cabello y ya no tanto, digamos, de agredirlo, porque a veces por un laciado, por verse más lacia, atentaba contra la calidad de su cabello, ¿no? Ujú. Entonces, más bien ahora esto es bien interesante porque esto es como si fuera una planta, ¿no? ¿Cuál es la parte que sustenta la planta? El soporte de la La planta, la raíz, raíz. Bueno, en nuestro cabello es lo mismo. Tenemos que afianzar la raíz del cabello, el cuero cabelludo, y eso es algo que no hemos estado trabajando, que tenemos ujú, que trabajarlo y tenemos también que hacer una labor de comunicación y educación al cliente ujú, para que ese grupito pequeño que actualmente se está preocupando de la salud capilar aumente. por supuesto. Entonces, en lugar de vender laseados, vamos a pasar a vender
spa capilar, tratamientos capilares, bienestar, ¿no? Y ese concepto más bien, digamos, mejora realmente la calidad de la fibra y mejora también el estado emocional de la persona, que también es otra cosa que estamos avisorando de que la persona vive en un clima constante de estrés, ya sea por trabajo, por los hijos, por la presión que Por lo que está hay, pasando en el mundo, o situación sea, todo, ¿no? económica. Claro, estamos sujetos a una presión permanente. ¿Qué maneras de escape tenemos? Una es hacer terapia, ¿no? Digamos con un psicólogo, otra es hacer deporte, otra es hacer esto, ¿no? El darte un tiempo para ti, el de repente estar en silencio, escuchar una música que te relaje, un aroma que también te relaje y al mismo tiempo utilizar las manos, ¿no? Y también obviamente otro tipo de aparatos que nos pueden ayudar para que la persona encuentre descanso, encuentre de alguna manera una placidez momentánea que le va a dar fuerzas para volver a esa selva en la cual vivimos. A Exacto. retomar todo nuevamente. Ahora, esto ya lo estamos viendo en el Perú, o sea, ya hay algunas personas pioneras que se están atreviendo, que se fueron a capacitar afuera, que a Colombia, que a Argentina, que a Que tienen Brasil. productos especiales, Exacto, y con ya lo están haciendo y tecnología. los laboratorios también te están acompañando en ese proceso, en los productos que sirven para este tipo digamos, de servicios que estamos De hablando. experiencia Y y esas, de pers- y resultados. esas personas ya están viendo el resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el resto de salones? Empezar a aprovechar la ola, aprovechar esa tendencia y no Exacto, quedarnos en el pasado. exacto. Entonces, en realidad, el consumidor cambia y cambia rápidamente y nosotros tenemos que adaptarnos a él. Entonces, Ujú. tenemos que adaptar servicios, adaptar herramientas, adaptar ambientación, decoración, e incluso adaptar nuestra posición y nuestra forma de abordar al cliente. Por Ujú. ejemplo, hay un dato bien curioso, ¿no? Por ejemplo, en España, a raíz de la pandemia, se dieron cuenta que habían personas que eran felices recibiendo un servicio en silencio. Mm. Y decían, a mí me encanta porque me relajo, me concentro y a veces hasta me duermo. Ok, y entonces ha surgido salones que ahora cuando tú llamas a preguntar por un servicio, te preguntan si quieres un servicio silencioso o un servicio normal. Guau, Entonces, el cliente me dice, quiero un encanta. servicio normal. Ok, entonces lo que quiere es la terapia, Claro, ¿no? De hablar, de conversar. Pero el que no quiere hablar ya sabe y recibe, digamos, el estilista, la manicurista está preparada para hablar e invadir lo menos posible al cliente. ajá. ¿Qué O sea, mejor? no me pondrían a mí con ese cliente. A mí tampoco. Entonces, pero es interesante el poder prepararte y saber qué es lo que quiere el cliente desde antes de que venga. Total, Y tú también saber qué perfil, o sea, cómo te vas a mostrar, porque tanto tú como yo probablemente si sabemos que el cliente quiere silencio, vamos a manejarnos con ese parámetro. Y exacto. no le vamos a estar hablando al punto que la abrumamos, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, Me todo eso encanta. nos va mostrando, a ver, qué interesante, tengo que estar a ver, despierta, viendo, observando cuáles son las nuevas tendencias y atrevernos a innovar, porque de repente sugerirle eso al cliente, esa elección le puede causar una impresión positiva al cliente, como Por decir, oye, ¿cómo se te supuesto. ocurrió? Qué buena idea, me ha gustado. Y de repente te dice, qué buena idea, porque cuando yo voy cuando he ido a otros salones, como que me hablan mucho, a veces me siento como que no descanso y uno se da cuenta y dice, oye, sí, la clienta, hay diferentes clientas que quieren diferente atención. Yo creo que el secreto está en interesarte lo suficiente para saber qué es lo que quiere. Algo también que te quiero preguntar, muy interesante, ya con esto, este tema del bienestar, yo recuerdo hace unos años, hace como 7 años, yo te escuchaba mucho hablar sobre la tricología, ¿no? Hablando sobre el aparatito, la aparatología, ¿cómo se llama? Escáner o capilógrafo también. Capilógrafo, el escáner, capilógrafo. Recuerdo que tú estabas entrevistando a gente del extranjero y hablando mucho de eso, pero no tomó fuerza. Ahora ha tomado más fuerza. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, sí, realmente esa parte, digamos, de hacer un diagnóstico a simple vista era algo, digamos, que no tenía fuerza, no tenía el profesionalismo que le da ahora, pues, el hacerlo con un aparato tecnológico que además aumenta 200 o 300 veces la fibra capilar y te permite ser mucho más acertada y mostrarle de una manera mucho más evidente al cliente las necesidades de la fibra capilar y el cabello, ¿no? Esto es algo que ya nosotros veníamos hablándolo, pero en realidad el estilista
estilista o al dueño de salón le cuesta abordar este tipo de riesgos, a pesar que son riesgos muy controlados y de muy bajo precio, porque un escáner capilar hoy día tú lo compras por AliExpress o por Amazon y te está costando máximo $150 y te Ujú. lo traen a la puerta de tu casa. O sea, hoy día comprar por internet es algo muy sencillo y no estamos hablando de una inversión de $1,000, $500, estamos hablando de $150, que es una herramienta básica para un diagnóstico como punto de inicio. Y el diagnóstico es la clave para poder fidelizar al cliente, para causarle un impacto como profesional y también va a generar también ventas, ¿no? Porque a Claro. partir de eso tú le vas a poder ofrecer servicios Ujú. justificados, porque al cliente le gusta que le vendas, pero Mm, justificadamente, algo que necesite. exacto. Pero si tú no le haces el diagnóstico, entonces, ¿en cómo argumentas? Lo haces visualmente. Entonces, hoy día los salones deberían tener incluso un espacio especial solo como área de diagnóstico. O sea, que el cliente entre y diga, área de diagnóstico, a ver, ¿qué es eso? Yo quiero estar ahí. Es decir, démosle la importancia, convertamos, por ejemplo, a la cabeza, que antes era la cenicienta del salón, el Sí. lugar de limpieza, a Ujú. donde mandamos al asistente, lávale por favor, porque yo soy la estrella, pues ahora es al contrario. Hoy día la reina o la princesa del salón es el lavacabeza porque ya no es el lavacabeza, es el spa capilar. Y Exacto. la zona de diagnóstico también es la zona más importante porque es el punto de partida donde además tú te vas a poder explayar y mostrar a plenitud todo tu profesionalismo, Me porque le vas encanta. a hacer un diagnóstico hecho y derecho, ¿no? Y donde vas a realmente deslumbrar a ese cliente, ¿no? Algunos, por ejemplo, cobran adicional por ese diagnóstico y luego le descuentan del servicio. Si Ujú. el cliente no toma el servicio, bueno, ahí ya se le cobró el El tiempo y la diagnóstico. tecnología usada, ¿no? Ujú. Entonces, es algo que ahorita está explotando en el Perú. Sí, hay mucha gente que ya me está preguntando dónde lo compro, cómo hago, qué marca, ¿no? Entonces, bueno, sí se está viendo ya un interés, ¿no? También se están viendo varios cursos de tricología. Exacto, que complementan, porque hay que saber interpretar las imágenes en la pantalla Ajá. y luego también hay que saber recomendar al cliente en cada caso, porque ahí tratamos no solamente temas de estética, sino también de salud. Por ejemplo, personas que pierden el cabello, que ya empiezan a ver problemas de calvicie o personas que de pronto por la alimentación o medicamentos también están con problemas en el cabello. Entonces, ya pasa también a un tema médico o a un tema estético, es algo mucho más completo, más profesional, ¿no? Pero es una Claro. forma de diferenciarse que deberían aprovechar esta ola y esta tendencia tan fuerte que además tiene que ver mucho con lo natural, el cuidado del cuerpo, el cuidado de tu salud. Claro que sí, como tú dices, trae también rentabilidad para el dueño y una separación profesional entre los estilistas. Tú me dijiste, si yo fuera estilista, yo estaría con mi aparato ahí, ¿no? Claro, por ejemplo, algo que suelo decir a veces mientras todavía no tienen el escáner capilar o el capilógrafo es, Ajá. si yo, no sé, hace 10 años fuera estilista y no tuviera el escáner a mi mano, yo estaría con una lupa de ese tamaño ahí en mi porta tijeras, digamos, ¿no? En este cangurito que usan los estilistas, yo tendría una lupa. Entonces, en el momento de hacer el diagnóstico, si la persona tiene cabello largo, yo saco mi lupa y le muestro cómo están las puntas, pero aumentadas Claro, para que porque vea la es una realidad. herramienta que estoy Exactamente. usando, porque si no, Magnificando la realidad del exacto, problema que tenemos que atacar. porque yo tengo que hacer que la persona haga foco en esas, digamos, deficiencias que yo veo y que a veces el cliente no ve porque no tiene ojos en la espalda ni en el cabello. Entonces, minimiza muchas cosas. O quizás ve el volumen, por ejemplo. Le molesta el volumen o le molesta la escasez de cabello, pero no está viendo las puntas. Ujú, Entonces, puede ser que el cliente tenga unas necesidades y yo con el escáner capilar detecto otras ujú. o con la lupa, ¿no? Entonces, mientras no tengan el escáner, deberían tener ahí una lupa de aumento que usan, por ejemplo, mucho las esteticistas, pero que los estilistas no la usan. Entonces, tenemos que llenarnos de herramientas. Esto es como Exacto. salir a la guerra y no tener una lanza, un escudo, un casco. O sea, estoy saliendo así, manos arriba y no tengo cómo defenderme, no tengo cómo atacar al enemigo, no tengo, digamos, armas. Tengo que llenarme de armas, mis tijeras, mi apariencia, la La herramienta. comunicación. Exacto.
tengo que prepararme. Claro. Así es. Me encanta eso. Y yo sé que mucho de este conocimiento, mucha de esta seguridad que tú tienes también viene de los viajes que tú hablas, de los que tú hablas. Y a mí me gustaría preguntarte, porque siempre nos escriben los estilistas que se certifican con nosotros, nos preguntan cómo son los viajes, cuál es el beneficio. Aprovechemos este espacio para que nos digas cuál es el antes y el después de una persona estilista o dueño que va contigo en los viajes. Qué es lo que cambia? Bueno, los viajes te cambian en todo sentido. Primero, le pierdes miedo a salir de tu cascarón. Hay muchas personas que incluso se anotan al viaje y días antes me dicen, tengo miedo de viajar, quiero postergar mi viaje o no, ¿y qué pasa si no puedo? Ajá, Entonces yo le digo, no, ya estás embarcada, tienes que viajar, es tu sueño, o sea, no te atemorices, ¿no? O sea, tienen temor a lo desconocido, a guau, lo nuevo. Entonces, lo importante es que viajan en grupo, eso te da seguridad. Pero no solo te da seguridad, sino te permite compartir todo el tiempo, desayuno, almuerzo, cena, incluso en la noche, porque las habitaciones son dobles, qué lindo. compartes permanentemente información, experiencias, hablas de tu pasado, de tu presente, de tus sueños, de tu futuro, de los proveedores, de las herramientas, de los servicios que brindas, de los precios, de todo se habla durante el viaje. Entonces es muy enriquecedor porque hay mucho compartir. Yo pienso que en los viajes los estilistas Me bajan encanta. su coraza y se vuelven mucho más abiertos, intercambian mucha información. Eso por un lado. Entonces se forma como una especie, digamos, de comunidad que además tiene los mismos intereses de progresar, de viajar, de disfrutar también, porque parte de la vida no es solamente trabajar, trabajar, trabajar sin salir de tu burbuja, sino también tomar aire, pero que a la hora de tomar ese aire y relajarte, también puedas compartir con colegas, puedas llenarte de información que luego cuando vuelvas a tu trabajo te va a servir para venderte mejor, para poder progresar. Entonces, tiene una doble función el Me viaje. Es encanta. tomar aire, relajarte, conocer un poco el mundo, disfrutar, pero al mismo tiempo te estás capacitando, estás llevando cursos, estás innovando, estás viendo novedades, estás explorando salones, cómo se manejan en otros países, estás conociendo capacitadores, por ejemplo, Alex Patiño, que lo conocimos en Colombia, visitamos su salón, su centro técnico, realmente fue una experiencia muy linda haberlo podido visitar y así como lo hacemos en cada país, ¿no? Ahora en Ujú. Brasil hemos estado con Romeo Felipe, hemos visitado, es el salón más grande del mundo según el Guinness Record, o sea, acaba de romper el récord siendo el Guau. salón más grande del mundo. Y realmente tiene una barra donde te puedes tomar un trago, un café, pero es impresionante. Y tiene una logística Ex- también muy particular, ¿verdad? Con Así sus es. asistentes, con la forma que trabajan, o sea, tanto que se puede aprender. Así es. Entonces, Tanto. en cada salón deja una pequeña enseñanza, te deja una imagen que tú la puedes luego repetir a tu propia escala en tu salón. Y ves que es algo que se puede lograr, o sea, no te estás dando una idea, sino es algo que tú lo estás viendo, que ya está en marcha, que es concreto, Ajá. ¿no? Y fácilmente lo puedes llevar y aplicar en tu salón, ¿no? Entonces, realmente el viajar te llena el espíritu, te motiva, te da muchas ideas y Herramientas. sobre todo sigues manejándote con esa comunidad viajera, ansiosa de capacitación, ansiosa de información, porque los que viajan ya se vuelven como más pro, ¿no? Quiero curso, quiero viaje, quiero curso, quiero viaje. Entonces empiezan a mejorar su apariencia, a trabajar su apariencia porque saben que eso impacta positivamente en el cliente. Ampliar su visión, ¿no? Claro, Exacto. claro que sí. Qué maravilla. ¿Y cómo se te ocurrió estos viajes? ¿De dónde nace? Bueno, nace de que estoy acompañando al sector desde hace 20 años atrás, primero con una revista que es la revista Modalité, con la cual yo entro al sector. Bueno, yo antes había trabajado capacitando a microempresarios Ujú. y con la revista Modalité entro con microempresarios de la belleza, ¿no? Entonces, al estar, digamos, acompañando a este sector, empiezo a detectar necesidades. Ajá. Creo que esa es mi fortaleza, ¿no? Como adelantarme un poquito y ver Me qué encanta. necesita, Ajá. porque no necesitaban de pronto capacitadores de corte y color, porque habían en el mercado, siempre han habido, digamos, maestros que están en tarima enseñando maquillaje, peinados, venía gente del exterior, eso siempre lo hubo.
pero lo que no había era gestión, por ejemplo. Lo que no Exacto. había es quien los organice para viajar. Y hasta el momento yo veo, por ejemplo, en otros países, deficiencia, porque otros países no llevan las delegaciones que llevamos nosotros. Acabamos de llevar 69 personas a Brasil. ¡Wow! 69 Claro, personas. entonces en realidad llevamos delegaciones muy numerosas ¡Qué y en otros maravilla! países no lo hay, quizás porque nadie los organiza. Claro. Porque en realidad lo que me dicen mis viajeras es que yo se lo hago fácil. O sea, cuando tú le presentas ya el paquete armado, digamos también la confianza que ya me tienen por los años, Las por... referencias, Exacto. todo. Entonces es como que a ojos cerrados entran. ¿No? Pero digamos que si te dicen vamos y vas entre amigas, dos o tres, y es más difícil, ¿no? Porque ya alguien se tiene que cargar con toda la organización. Claro. Si tú eres estilista y tú te vas a cargar de la organización de tus tres amigos, al final es un trabajo pesado, porque tú lo que quieres es disfrutar, no quieres estar en la organización, en los problemas que hay, no sé, en coordinar las habitaciones, el hotel, si algo falla, las entradas, ¿no? Las Entonces, reuniones, el desayuno, el almuerzo, todo tú lo coordinas claro, ya y está las todo personas. listo. Y cuando te he tenido también inconvenientes, como que a veces tengo en grupos tan numerosos, siempre hay alguien que sufre, no sé, un problema de Una salud, alergia claro, una alergia, una infección urinaria, un problema estomacal, por ejemplo, una infección que puede estomacal, pasar. pues soy yo la que me inmolo y me voy y me puedo quedar el día entero en el hospital junto con la persona. Y a las amigas con las que viajó siguen haciendo su tour y siguen yendo a la feria y no les afecta. Pero si ellas viajan solas, el problema es que por solidaridad tienes que acompañar a tu compañera y ya te malogró el viaje. Entonces, Exacto. esa es la ventaja, digamos, de tener una persona organizadora de viajes que es que se encarga de todos los detalles y tú simplemente disfrutas. Me encanta eso, de verdad. Muy bien, felicitaciones por hacer esa gestión tan importante, es una buena labor. Y en temas de cursos, de administración, porque también muchas personas a nosotros nos piden gestión de administración, ¿cuándo lanzas tu próximo programa? Bueno, justamente lo hacemos 2 o 3 veces al año, los Ajá, cursos de gestión, donde tocamos temas tributarios, tocamos temas de gestión de personal, también un poco de marketing, y lo vamos avisando con tiempo. Generalmente a principios de enero ajá. estamos desarrollando temas tributarios y temas de personal porque hay cambios. Generalmente en enero, por ejemplo, cambia la UIT o hay algunos cambios contables que es importante que sepan cuando Ujú. comienza el año y no al final que se enteren y se den cuenta que hubieron cambios, ¿no? Entonces, generalmente en enero hay cursos, probablemente en noviembre tengamos otro, que es a mi regreso del viaje a Europa que vamos a hacer ahora. Y lo que estamos también muy fuertemente trabajando es la asesoría personalizada, porque también estamos conscientes de que cada persona tiene necesidades específicas. Muy En cierto. los cursos tienes personas que están muy avanzadas, que nos vienen acompañando años, y hay personas que recién entran. Entonces hay como mucha desigualdad en el nivel. Claro, En las las... preguntas son diferentes, Exacto, los interrogantes son así es. diferentes, claro. Que no significa que no hagamos cursos, ¿no? O sea, igualmente los cursos son importantes porque hay un compartir, porque hay información general para todos, pero también la asesoría personalizada creo que ayuda a disipar temas específicos, problemáticas específicas de cada salón y luego lo que también son los cursos internos que hacemos para el personal. Es decir, Me encanta. vamos y capacitamos al mismo salón dentro del salón, sin que salga, ¿no? Esa también es Excelente. otra... Y eso ayuda como a identificar de repente algunas problemáticas que no sabían que existían, pero que sí existen. Ya cuando tú vas al mismo salón, haces la entrevista con el dueño, ¿no? Y evalúas todo y le puedes dar una solución a diferentes temas de manera personalizada. Qué lindo eso. Debería de haber un reality contigo con ese tema. Como Tabata, Como Tabata, eso es lo que estaba pensando. O como también el programa de los niños de Nanny 911, ¿no? La Nanny 911 que va a rescatar a los padres. claro, en realidad tendría que ser un poco la mala de la película, ¿no? Porque es un poco levantar la alfombra y sacar las cosas que no son muy bonitas del sector, que yo las sé y tú también probablemente las sepas, pero a veces hay que decirlas para Claro, poder un poco sacudirnos de algunas costumbres del pasado que no nos ayudan, que no son buenas. Y vamos a exacto. mencionar una, ¿qué te parece? Sí, me parece excelente. Empezamos. Vamos, levantemos la Ya, una, por alfombra. ejemplo, lo que hablábamos tras bambalinas era el tema de la higiene.
El tema de la higiene fue un punto débil durante muchos años y lo sigue siendo. Quizás mejoró con la pandemia porque nos obligaron a tomar medidas de precaución, medidas de seguridad, medidas de bioseguridad. Pero en realidad, a veces en pro de la rapidez y de la economía, sacrificamos la higiene. Y en realidad, al sacrificar la higiene, estamos poniendo en riesgo nuestro nombre, nuestro negocio, nuestra empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, si rehusamos un material que debería ser desechable, no estamos actuando de la mejor manera. Ujú, Entonces me dicen, no, pero Gabriela, pero es que eso tiene un costo y el cliente no lo va a pagar. Sí lo va a pagar si tú le explicas. Pero ujú. si no le explicas, el cliente no va a valorar ese sobreprecio y no lo va a entender. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, la cera, ¿no? La cera hasta hace poco se reciclaba. Y es algo que no debe ser porque está en contacto con los poros. Y los poros, muchas veces tú jalas la cera y sale un poquito de sangre. Quiere decir que estás teniendo un contacto con el flujo sanguíneo, con las secreciones de las personas y luego esa misma cera la vas a usar en otra persona. Sí, pero la cera se calienta, pero no llega a un nivel de ebullición donde pueda matar las bacterias. Entonces, digamos, ese era un punto débil, ¿no? Las escobillas de cabello también se deberían esterilizar, ¿no? Ahora se venden esterilizadores, pero no todos lo tienen. Entonces, a veces creo que es una costumbre de antaño el tema de ser muy de rehusar las cosas, Sí, muy de cierto. darle una vida útil muy larga. Sí. Pero creo que podemos darle vida útil, pero siempre y cuando usemos procesos de desinfección y de esterilización. Entonces, creo que hacen falta cursos, digamos, de higiene y bioseguridad, Ujú. quizás no tanto relacionado a la pandemia, ¿no? Al COVID, sino más a otro tipo de enfermedades como puede ser una hepatitis, como puede ser un hongo, ¿no? Y tantas otras enfermedades que podríamos estar contagiando sin querer, ¿no? Y por último, también es la imagen que le damos al cliente, ¿no? De higiene 100%, de que usamos productos desechables, que si los reusamos están 100% esterilizados. Con Eso, registros sanitarios también los exacto, productos. así es. Sí, No, incluso un producto con registro sanitario, si tú lo dejas abierto, se contamina. claro. También. Entonces, todo eso se llama buenas prácticas. Ujú. Y tenemos que trabajar esas buenas prácticas en el sector. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, tenemos, digamos, una costumbre de antaño que no la estamos trabajando lo suficiente, ¿no? Y así, por ejemplo, el tema de los tintes, ¿no? Que a veces venimos con el bol y la mezcla y no le mostramos al cliente el tubo. Ujú. También creo que es una práctica no adecuada. Tenemos que decirle al cliente qué tubo estamos usando, porque el que no lo muestra es porque no quiere decir qué marca está usando. Y yo he escuchado a clientas decir anteriormente, yo creo que no usó el mismo tinte porque no me duró tanto. De repente están usando otro tinte que no es y deja de ir al salón. Y de repente no era una realidad. De repente sí estuvo usando el mismo tinte, pero de repente necesita un tratamiento. Entonces yo creo que eso también crea una transparencia. Así es. Hoy día, por ejemplo, los restaurantes, alguno de ellos, te ponen la cocina con vidrios Sí, a vista del consumidor, porque eso te da, primero que es parte de un show impresionante y segundo que definitivamente le da tranquilidad al cliente el tema de asepsia, ¿no? De que realmente se está trabajando con limpieza. ujú, Lo mismo tenemos que llevar ese ejemplo al salón de belleza en el sentido de transparentar y que el cliente vea lo que estamos poniendo. correcto. Ahora, ¿cuál es el temor? De que el cliente te replique y vaya a su casa y haga lo mismo. No, eso no lo va a poder hacer porque tú vas a mezclar diferentes tintes, hasta en aplicar tú lo vas a hacer diferente que el consumidor. Entonces, Exactamente. no debería preocuparnos eso, porque el cliente que se va a teñir en casa, igual se va a seguir teñiendo en casa y Va a ese, comprar la cajita, se va a poner sus guantes y lo va a hacer. quizás ese no es nuestro público, no nos preocupemos por él, preocupémonos por los que sí quieren venir al salón y quieren un trabajo perfecto. Y quieren una Pero experiencia. también quieren transparencia, quieren seguridad. La segunda necesidad más importante en el ser humano, después de las necesidades fisiológicas, es la necesidad de seguridad. Y no le estamos dando esa seguridad al cliente. El cliente llega y se queda con la duda, ¿será que los productos que están en vitrina son los que usan tras bambalinas o no? Porque a veces usamos marcas de primer nivel o de alta categoría en vitrina, pero en nuestro depósito estamos usando marcas económicas. Ujú, Entonces, por eso no los mostramos a la ujú. hora que estamos haciendo
la mezcla, ¿no? Pero yo creo que tenemos que dar un mensaje más honesto, más transparente, ¿no? Y no tener miedo, porque nuestras habilidades se muestran en las mezclas, en la aplicación, en el diagnóstico, ¿no? En fin, creo que tenemos que Wow. empoderarnos un poco, pero también darle al cliente ese valor y darle esa seguridad, ¿no? Claro que sí, eres una fuente inagotable de información. Me encanta tenerte, de verdad, estoy muy emocionada porque justo te estaba hablando de un evento que vamos a organizar muy grande en enero y quiero que formes parte de ese evento, así que después de esto nos vamos a conversar porque siempre tiene que haber una conexión, siempre tiene que haber un siguiente paso y por qué no darlo con una persona como tú que le aporta tanto al sector. Gabriela, gracias por estar con nosotros en el podcast. Bueno, te agradezco a ti, Julia, a toda tu comunidad también. Y lo único que les recomiendo es que se sigan capacitando, sigan viendo videos, sigan retroalimentándose y sobre todo aplicándolo en su salón, porque también de nada sirve escuchar si es que luego no lo ponemos en práctica, ¿no? Exactamente, muchas personas me dicen, hay otro evento, pero esto le digo, mira, los eventos jamás van a ser un gasto si tú llegas y lo aplicas, aplicas algo de lo que aprendiste y lo pones en uso, porque para eso son los eventos. Entonces, yo cada vez que me capacito, trato de aplicarlo rápidamente y luego veo, evalúo y digo, uy, ¿cómo me ayudó a tener más rentabilidad? O de repente a poder esto evitar una pérdida o un gasto o un cliente o lo que sea, pero la educación es poder y qué bueno que tú no solamente lo des acá en nuestro país, pero también que lo des en el extranjero, viajando con todos. Así que muchas gracias por hacer esa labor y gracias por estar nuevamente. Nos vemos muy pronto en el podcast. Ok, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Wow, qué lindo, ¿verdad? Si tú eres estilista, dueño de salón, estoy segura que tú dices Gabriela, Gabrielita, por supuesto. Ella siempre está ayudando a la comunidad porque tiene muchos años y por eso ella llega una y otra vez a este podcast y se vienen muy buenas noticias sobre esto. Gracias por estar con nosotros, gracias por tener ese interés de crecer. Si aprovechaste al máximo este podcast, no olvides de comentar, dale like. Dale clic en la campanita para que no te pierdas ningún podcast y por supuesto, comparte con otros colegas. Nos vemos pronto. Chao.